¿Qué tal? Muchísimas gracias por visitar el canal. En este video vamos a hacer una introducción a los generadores o perfiles de trayectoria y vamos a hacer la deducción para un perfil triangular. Los perfiles de trayectoria son funciones que nos permiten gobernar la evolución en el tiempo de la posición, la rapidez y la aceleración del órgano terminal en un brazo manipulador. Lo que conocemos de inicio es la posición inicial con coordenadas x0, y0, z0, la posición final con coordenadas xf, yf, zf. Obviamente vamos a conocer las dimensiones del manipulador. Aquí estamos ejemplificando con un manipulador de dos articulaciones rotacionales. Y dependiendo del lugar geométrico que recorre el órgano terminal, que bien puede ser una línea recta o bien puede ser un arco de circunferencia, cada uno de los puntos por los que trace el órgano terminal en realidad va a estar sujeto a una función del tiempo, que puede ser un polinomio o puede ser cualquiera que tenga la siguiente característica. El movimiento tiene que partir del reposo, va a acelerarse, va a haber cambios en la velocidad, va a ir recorriendo la trayectoria hasta llegar otra vez al reposo, a la posición final. Entonces aquí podríamos tener muchas posibilidades. De hecho, este tipo de funciones generalmente suelen estar hechas a trazos. Por lo general, se usan los polinomios más chicos para mover elementos en donde no sea tan importante la fragilidad o si la cosa que se quiere cargar no es muy fina o no importa mucho que se mueva con cierta brusquedad. Y mientras más alto sea el polinomio, entonces el movimiento va a ser más fino, por supuesto con su correspondiente demanda de energía. Entonces es importante diferenciar entre el lugar geométrico y el perfil de trayectoria. El perfil de trayectoria es la evolución en el tiempo de las variables que comenté, mientras que el lugar geométrico es justamente si se trata de un arco de circunferencia, de una línea recta, de cualquier curva por las que vaya a pasar el órgano terminal. Muy bien, entonces repito, vamos a conocer como condiciones iniciales generalmente que al inicio del movimiento tenemos la posición, la rapidez y la aceleración son 0, pero cuando ha recorrido su tiempo de operación, que lo estamos llamando TF, hemos recorrido entonces todo el lugar geométrico, el cual se puede deducir a partir de los puntos iniciales y finales y conociendo el tipo de geometría. Entonces en TF la posición va a ser QF, o sea, la distancia total recorrida, mientras que la rapidez y la aceleración van a ser 0. Vamos con el perfil triangular, con su deducción que es muy sencilla. Recibe el nombre porque la rapidez va entonces a partir del reposo y va a acelerarse de manera constante. Entonces la rapidez comienza a incrementarse de forma uniforme. Alcanza un pico, alcanza su máximo y después también desacelera de manera constante, es decir, vamos a tener una velocidad descendente uniforme. Aquí el tiempo de operación está perfectamente distribuido a la mitad, en una parte con el movimiento ascendente, o mejor dicho, con la rapidez ascendente, con otra rapidez decreciente. Si usamos las características de que la aceleración es la derivada de la rapidez, entonces vemos que para el primer intervalo va a ser constante con magnitud positiva, y en el segundo intervalo, justo aquí en el tiempo de operación a la mitad, vamos a tener ahí una brusquedad por el cambio súbito de la aceleración. O sea, vamos a tener la misma magnitud de la aceleración, pero con diferente signo. Ok, en el caso de la posición, si integramos la línea recta de la rapidez, en realidad tendríamos una curva, una parábola, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, solamente cambiaría la concavidad. Pero recordar que en TF en T igual a TF vamos a tener la distancia total recorrida QF. Tenemos entonces que expresar todas las funciones de Q, Q punto y Q2 puntos en términos de cosas que sí conocemos.
porque la rapidez máxima a veces no se tiene un instrumento para poder medirla de manera apropiada, pero sí podemos deducir a través de analizar el significado del área bajo la curva para la rapidez, que es justamente la distancia recorrida. Entonces toda esa área es QF. Entonces vamos aquí a utilizar ese concepto para despejar Q máxima y poder expresarlo en términos de QF y de TF. Entonces para un triángulo su área es base, que es TF, por la altura, que es Q punto máxima, por un medio. Entonces Q máxima, o la rapidez máxima, va a ser 2QF sobre TF. Ahora, vayamos con el primer intervalo. En el intervalo de 0 a TF sobre 2, la rapidez entonces tiene un comportamiento de recta, que se caracteriza por su pendiente, por T, más su ordenada al origen. Ok, entonces la pendiente va a ser cuánto tenemos de cambio verticalmente, pues la rapidez máxima, y horizontalmente se tiene una medida de TF sobre 2, entonces la pendiente va a valer 2 veces Q máxima punto, o Q punto máxima sobre TF. Pero reescribiéndola en términos de lo que ya dedujimos para la rapidez máxima, nos queda que la pendiente vale 4 veces QF sobre TF al cuadrado. Como en T igual a 0, la rapidez es 0, entonces la ordenada al origen vale 0 para esta función. Por lo tanto, la rapidez para todo instante en ese intervalo vale 4 veces QF sobre TF al cuadrado por T. La aceleración pues más sencilla, simplemente se deriva y es una magnitud constante que equivale a 4 veces QF sobre TF al cuadrado. Para la posición hay que integrar, y tomando en cuenta también que en T igual a 0 la posición es 0, o el desplazamiento es 0, entonces tendríamos al integrar 2 veces QF sobre TF al cuadrado por T al cuadrado, más una constante de integración. Ok, si usamos la condición inicial vamos a deducir que la constante de integración vale 0, por lo tanto el desplazamiento o la posición para el primer intervalo vale 2 veces QF sobre TF al cuadrado por T al cuadrado. Bueno, en el segundo intervalo vamos a tener que hacer también el mismo análisis, pero vamos a partir de que en T igual a TF sobre 2, la posición, o mejor dicho, la rapidez, quiero decir, es la rapidez máxima que ya la habíamos deducido. Entonces, en el intervalo TF sobre 2 a TF, al inicio, es decir, en T igual a TF sobre 2, la rapidez es la rapidez máxima, que ya sabemos que es 2 veces QF sobre TF. Ahora, también es otra recta que tendrá la estructura pendiente por T más B. Aquí la cuestión es que la pendiente es, se puede decir que la misma, pero con signo contrario que en el primer intervalo. Entonces, la deducción de la pendiente va a ser muy sencilla, va a ser simplemente con signo negativo, Q máxima, que es ya el avance, bueno, lo que se tiene verticalmente, entre TF sobre 2, que es lo que se mediría el desarrollo o el avance horizontal. Es decir, en términos de QF, nos va a quedar que la pendiente vale 4 QF sobre TF al cuadrado negativo. El chiste es que la ordenada al origen ya no va a ser 0, sino que tenemos que utilizar la condición propuesta. Entonces, en el instante t igual a TF sobre 2, sabemos que la rapidez máxima es 2 veces QF sobre TF. ¿Ok? Entonces hacemos la sustitución. Y vamos a tener entonces una simplificación, porque TF se simplificaría con TF al cuadrado. 4 simplificaría con un 2 del denominador, entonces en el lado derecho nos va a quedar menos 2 veces QF sobre TF más B. Es decir, si despejamos B, nos va a quedar 4 veces QF sobre TF. Muy bien, entonces la función para la rapidez en el segundo intervalo va a ser menos 4 veces QF sobre TF al cuadrado por T, más 4 veces QF sobre TF. Nuevamente derivamos para deducir la aceleración, y eso va a dar menos 4 veces QF sobre TF al cuadrado, o sea, es la misma magnitud del primer intervalo, pero con signo contrario. Y para hallar la posición para todo el tiempo hay que integrar entonces la rapidez.
Así tendríamos que q vale menos 2 veces qf sobre tf al cuadrado por t al cuadrado más 4 veces qf sobre tf más constante de integración. Para la constante de integración, entonces la condición es ¿cuánto se ha recorrido hasta el instante tf al cuadrado sobre 2? Pues simplemente la mitad de la distancia total recorrida, o sea, qf sobre 2. Entonces, con unas condiciones ya planteadas de t igual a tf sobre 2, la posición es qf sobre 2. Entonces vamos a hacer las sustituciones para hallar entonces la constante de integración. Entonces qf sobre 2 es igual a menos 2 veces qf sobre tf al cuadrado por t, que vale tf sobre 2 elevado al cuadrado, más 4 veces qf sobre tf por t, que vale tf sobre 2. Muy bien, aquí después de algunas simplificaciones, concentrémonos en el lado derecho. Tendríamos menos 2, bueno, tf, el tiempo sería tf al cuadrado sobre 4. Mientras que al simplificar el siguiente término tendríamos nada más 2 veces qf. Entonces, simplificando en el primer término tendríamos los tf se simplifican, un 2 con un 4, y al final en el primer término tendríamos menos qf sobre 2 más el 2 veces qf, que ya lo teníamos. Esto lo despejamos y haciendo las operaciones indicadas tendríamos qf sobre 2 más qf sobre 2 menos 2 veces qf, lo que da que la constante de integración vale menos qf. Entonces la función completa para la posición va a ser menos 2 veces qf sobre tf al cuadrado por t al cuadrado. El siguiente término va a ser 4 veces qf sobre tf por t menos 4 veces menos qf, perdón. Vale. Espero que este video haya sido de utilidad, compártanlo y estén al pendiente de las actualizaciones a través de redes sociales.